Vamos a leer La casa de Rodolfo. Este es el cuento número 6, si digo bien, de El reino subterráneo. Este es el cuento que les voy a leer de este libro. Se llama La casa de Rodolfo y dice así. Ocurrió a principios de diciembre. Ya casi terminábamos el 7º grado de la escuela primaria. Teníamos que festejar. Había que festejar con el grupo de siempre. Éramos 7. Julián, Quito, Seba, Pucho, Tito, el gordo, Rodolfo y yo. La mayoría nos conocíamos desde el jardín o desde primer grado, excepto el gordo que había entrado a la escuela en 4º grado. A mí no me gustaba decirle así, pero todos lo conocían como el gordo Rodolfo, todos lo llamaban así. Y hasta él mismo se había llamado así en tercera persona. Desde hacía varios veranos que pasábamos la noche en alguna casa, o bien adentro, mirando películas en VHS, jugando a los videojuegos, o pintándole la cara con dentífrico al que se durmiera, o bien afuera, en alguna casa con jardín en la que pudiéramos armar una carpa. Entrábamos los 7 en una carpa para 6 que tenía el padre de Tito y que siempre nos prestaba. Seba decía que su truco para no dormirse era tomar la mayor cantidad de Coca-Cola posible. Supongo que no dormiría en gran parte porque se pasaba la noche orinando como bestia cada 15 minutos. Ya habíamos pasado por todas las casas, solo faltaba la del gordo. A algunos les daba cosa ir a la casa del gordo. Eso era cierto. La atmósfera era extraña. Parecía una burbuja detenida en el tiempo. El silencio era abrumador, opresivo. En su casa, el gordo parecía cohibido, como si antes de hablar midiera cada palabra. Como si estuviera equivocado siempre y tuviera que pedir disculpas por cada cosa que decía. La primera vez que fui a la casa del gordo fue a fines de 4º grado. Fuimos a hacer un trabajo en grupo. El padre de Rodolfo era muy parecido a Rodolfo, solo que enorme, con una barba larga y la voz ronca. Rodolfo nos había dicho que el padre trabajaba con cuero de vaca, que por eso del olor que se sentía en la casa. Tito decía a espaldas de Rodolfo que el padre era igualito a Horacio Guaraní. Nunca se lo dijo a él, claro, no por Rodolfo. El padre imponía un respeto rayano en el terror. Hablaba muy poco, parecía decir solo lo necesario de manera categórica y con un tono monocorde. La madre no hablaba, miraba para abajo cada vez que el padre de Rodolfo hablaba o se hacía la que se ponía a hacer cosas. Esa primera vez que fui a la casa de Rodolfo me confesó que una vez había bajado un plato volador en su jardín, que había visto ovnis y me mostró el brazo quemado. Me dijo que los extraterrestres habían tirado la llave al rojo vivo que le había caído en el brazo y le había hecho una quemadura. Yo no le creí, naturalmente. No porque no creyera en los extraterrestres, sino porque podía intuir que era una mentira. A veces el gordo decía mentiras, pero esta vez fue diferente. Cuando le dije que no le creía, llamó al padre. Yo me asusté un poco al principio, pero cuando el padre vino, Rodolfo le preguntó con soltura cómo se había hecho la quemadura del brazo. El padre confirmó la versión de los extraterrestres, de la llave al rojo vivo. Lo explicó con claridad, casi con las mismas palabras que había usado Rodolfo, así que no pude no creerle. Era el padre. «Ya vengo», dijo cuando terminó de explicar. Al cabo de unos minutos, volvió con una llave Travex que traía agarrada con una pinza. «No se puede tocar con la mano», me dijo mirándome fijo. «Tiene radiación todavía». El padre miró de reojo a Rodolfo. Volvió a la cocina, cerró la puerta corrediza. «¿Viste? Te dije», me dijo Rodolfo. «Yo no miento, y mi viejo tampoco». Lo cierto es que esa noche, ese último fin de semana de clases, fuimos a la casa del gordo. El padre de Tito nos prestó la carpa, vino y la armó con nosotros. A mí me llevó mi papá, después de pasar a buscar a Seba y a Quito. Allá estaban ya Julián y Pucho, habían llegado más temprano. Estábamos bien equipados, linterna, algunas herramientas, malla para jugar al carnaval y meternos a la pileta, ametralladoras de agua, pelota de fútbol y muchísima comida y gaseosa para no dormirse. La casa de Rodolfo tenía un jardín trasero con un árbol de cereza y una pileta pelopincho. Había una plataforma de cemento sin baldosas con un motor bombeador y una parrilla colocada sobre el piso. En el fondo, el parque limitaba con un terreno baldío, que el gordo nos contó que en algún momento había sido parte de la casa, pero que en el loteo había quedado para el vecino, quien antes de saberlo había cerrado su patio y entonces el baldío quedó, con el pasto alto y lleno de plantas, de cañá, como un espacio cautivo entre los dos fondos de la casa, separado del parque por un alambre de púas, el cañaveral, le decía el gordo. Había espacio en la casa del gordo y había que aprovecharlo. Comimos durante toda la tarde, jugamos un picado con arcos chicos, nos metimos a la pileta, los 7 adentro de la pelopincho que tambaleaba peligrosamente ante cada clavado de Pucho.
A la nochecita el padre de Rodolfo prendió un fuego y puso unos patis a la parrilla. Casi no habló con nosotros, solo se limitó a su función. La madre del gordo aparecía y desaparecía cada tanto, nos preguntaba si necesitábamos algo. La última vez que apareció, a eso de las 12, traía puesto un camisón blanco, que parecía viejo. Si salíamos y nos asomábamos a la ventana del primer piso que daba al parque, veíamos la silueta gigantesca del padre de Rodolfo, sentado mirando televisión, alumbrado por la luz pálida de la tele que generaba una idea de color y movimiento. La última vez que salí, a eso de las 2 estaba todo apagado y la silueta no se veía. Cerca de las 3, 3:30, Tito dijo que iba a mear al fondo y volvía. Los demás nos quedamos adentro de la carpa contando historias de terror y cada tanto mechando con algún comentario zarpado sobre alguna de las chicas del grado que a algún grupo le gustara. Julián siempre era la mejor presa para nuestro deporte. Tito salió, se percibieron sus pasos por algunos segundos, ruido de pasto, lo escuchamos mear, escuchamos el chorro caer en la lejanía, pero el sonido iba perdiéndose y después ruido de pasto de nuevo. Hicimos silencio, esperando que entrara de nuevo a la carpa, pero Tito no entró. El silencio era imperturbable si nos quedábamos callados. Pensamos que tal vez se había escondido atrás de la carpa para que alguno se asomara y ¡zas! El cagazo. Tito era jodón, alegre. El gordo se asomó y dijo que no lo veía, que no había nadie. Nos miramos. Volvimos al silencio. «Puta madre», dijo Julián, «este Tito es un pelotudo». Nadie respondió. Nos quedamos en silencio un rato más esperando que el pelotudo se dignara aparecer, pero nada. Habría pasado un poco menos de media hora desde que Tito había desaparecido. Ninguno se animaba a traspasar el alambre de púas. Llegábamos hasta el principio del cañaveral, cogoteábamos y volvíamos rápido hasta la carpa mirando para adentro. Seguro que el hijo de puta de Tito está escondido esperando que vayamos a buscarlo para asustarnos, conjeturó Pucho. Posiblemente tenía razón. El gordo miraba hacia adentro de la casa. Tenía cara de preocupado, lógicamente. Sugirió que entráramos todos a la carpa para discutir qué hacer. Seba y yo no queríamos discutir, ya queríamos ir a buscarlo. Pero lo cierto es que el panorama no era para nada alentador. El cañaveral era largo, tenía alambre de púas. Había mosquitos, vaya a saber qué fauna y un pasto por las rodillas. Decidimos entrar a la carpa, finalmente. El gordo hizo que acomodaba algunas cosas de afuera. Entró y al final, cuando ya teníamos la linterna encendida en el medio y todos estábamos en ronda. Evaluamos posibilidades, pero de todos modos se había impuesto ir a buscarlo. Seba, Quito y yo apoyábamos la moción. Pucho dijo que ni en pedo y Julián que no, pero que si todos íbamos él iba también. El gordo decía que mejor no fuéramos, que Tito ya iba a volver, que lo conocíamos y sabíamos cómo era, que además no pudo haber ido a ninguna parte porque el cañaveral no tenía salida directa a la calle. Parecía más preocupado por no levantar la perdiz de lo que estaba pasando, que porque Tito estuviera bien y no le haya pasado nada. Parecía molesto también. Cuando estábamos terminando de armarnos de valor para comenzar la expedición, preparando palos, linternas y demás herramientas, sentimos revuelo en el cañaveral. Instantáneamente hicimos silencio. Se veía poco y nada. Faltaban aún varias horas para que amaneciera. Quito alumbró con la linterna para ver por dónde venía el ruido. Pudimos ver a Tito cruzar el alambrado de púas, desencajado, con cara de horror, moviéndose lento. Detrás de él, algunos segundos después, apareció el padre de Rodolfo, enorme, asomándose entre la matorra del cañaveral. El gordo no parecía sorprendido. Nos había dicho que seguro cuando entramos a la carpa se dio cuenta de que Tito no estaba y lo fue a buscar. Tito no nos dijo nada, que se perdió, que no se acordaba bien. Terminó el verano y con él la escuela primaria. Nunca más volvimos a hablar sobre esa noche. Nunca más volvimos a la casa de Rodolfo. Este cuento que les acabo de leer es un cuento que está en El Reino Subterráneo. Es el cuento número 6 del Reino Subterráneo. Está justo en la mitad del libro, por eso lo elegimos también. Y se llama La casa de Rodolfo. Es uno de los más oscuros, como les comentaba. Así que espero que les haya gustado. Les mando un beso grande a todos y a todas los que están escuchándome del otro lado y se han tomado este tiempo para escuchar un cuento leído por mí y encima escrito por mí también. Así que les agradezco mucho. Les mando un beso grande, espero que les haya gustado y que tengan buen comienzo.